Hola, ¿cómo están? Yo soy el profe Carlos Leal. Estoy iniciando una nueva serie, Servidor SSH. Voy a hacer 4 videos donde voy a explicar todo lo relacionado con el servidor SSH. Para efectos prácticos de este video voy a utilizar Ubuntu Server, pero es aplicable prácticamente a cualquier versión de SSH implementada en cualquier Linux. Lo primero que vamos a hacer es dedicar cierto tiempo a explicar qué es SSH y cómo funciona. Esta serie de videos está compuesto por 4 partes. En la primera parte vamos a hablar qué es el servicio SSH o Shell Seguro. Vamos a hablar un poco de su historia. En un segundo video vamos a explicar cómo se configura SSH con usuario y contraseña. En una tercera parte voy a explicar cómo se utiliza SSH, cómo se usan los comandos y cómo se hace transferencia de archivos con SSH. Y en el video final voy a explicar cómo es la configuración de SSH con clave pública. Antes que nada definamos qué es el servicio SSH y obligatoriamente tenemos que hablar de Telnet y otros servicios que estaban disponibles pero que forman parte de un pasado que ya pasó. Estos servicios no tenían encriptación, eran comunicaciones en texto plano, puesto que la mayoría de las veces se utilizaban cables para conectarse a los dispositivos y hacer las configuraciones. Más de alguna persona de la que está viendo este video alguna vez utilizó un cable de consola como el que se muestra en la imagen para conectarse a un switch o a un router. De hecho, habían aplicaciones específicas para Windows, para Linux, para hacer esas configuraciones. Pero ahora, con la conectividad en la red y que los servidores están en centros de datos, donde no necesariamente están en la misma oficina que el administrador, hay que hacer una conexión remota. Esta conexión remota requiere servicios de autenticación que sean confidenciales y que sean íntegros. Es decir, se necesitan conexiones seguras entre equipos de Internet. Shell Segura o Secure Shell es un protocolo que permite iniciar sesión en una computadora de forma remota. Permite la ejecución de procesos y realizar tareas administrativas, también divertirse un poco. Cuando se hace una conexión a través de SSH, lo que ocurre es que las comunicaciones se encriptan, ya no va en texto plano. Básicamente, SSH lo que utiliza es un canal seguro, una encriptación, un cifrado. Y si un atacante llega a interceptar una conexión SSH, no vería texto plano, sino letras y números sin sentido. Una buena analogía puede ser una persona que mira un código QR, no tiene un escáner ni un decodificador y solamente mira caracteres sin sentido. Por ejemplo, si ustedes escanean ese código QR, van a llegar al canal de YouTube del profe Carlos Leal. Es un buen momento para suscribirse si no lo han hecho. En resumen, ¿qué me permite hacer SSH? Me permite iniciar sesiones remotas de forma segura, me permite ejecutar comandos remotamente, inclusive me permite copiar archivos entre dos distintos hosts, me permite ejecutar aplicaciones X11 remotas, es decir, video remoto. Podría tener la aplicación en un servidor, pero ejecutar su video en el cliente. Permite realizar túneles IP cifrados y divertirnos. Nunca hay que olvidar eso. Si revisamos la historia de SSH, vamos a descubrir que es un protocolo desarrollado en 1995, inicialmente bajo licencia libre. El creador original tuvo gran éxito con este proyecto y decidió cerrarlo, convertirlo en un proyecto con una marca comercial, patentó la marca SSH, pero la comunidad necesitaba algo similar. Entonces es por eso que aparece el proyecto OpenSSH. Entonces, ¿con qué nos quedamos aquí? No es lo mismo SSH que OpenSSH. Es importante aclarar que el protocolo SSH tiene dos versiones y OpenSSH, la implementación de Linux de este protocolo, utiliza únicamente la versión 2, que es la más actual y por lo tanto la más segura. Para comprender cómo funciona SSH, lo primero que hay que dejar claro es que es una aplicación cliente-servidor. Es decir, existe un programa en el servidor, el cual se instala en un Linux, y existen varios programas clientes, como por ejemplo hay clientes para Linux, para Windows, para Macs e incluso para dispositivos móviles. Otra cosa que hay que tener clarísima es que utiliza el puerto 22 TCP. Es decir, este es el puerto predeterminado. Y todos lo sabemos. Por lo tanto, si queremos asegurar nuestro servidor, lo más sano es cambiarlo. Por acá hice una tabla con algunos
no todos los clientes para Windows de SSH. Les asigno una calificación. Pueden ponerle pausa a este video si quieren ver los nombres, inclusive probar algunos de ellos. Vamos a revisar paso a paso lo que ocurre cuando un servidor y un cliente quieren conectarse vía SSH. Lo primero es establecer la conexión TCP/IP. En este paso, el cliente SSH inicia la conexión. Si utiliza el puerto predeterminado, va a ser por el puerto 22. En el siguiente paso, se comienza a negociar la versión del protocolo SSH que va a ser utilizada. Es decir, el cliente y el servidor se ponen de acuerdo con cuál es la versión más compatible. Como les comentaba en este momento, la versión de OpenSSH implementada en todos los Linux utiliza la versión 2 del protocolo. Luego, ocurre algo muy importante que es el intercambio de claves de cifrado. En este paso se realiza un intercambio de esas claves, claves públicas, privadas. Esto tiene que ver con criptografía para garantizar que la conexión sea secreta y que un tercero no pueda interceptar la comunicación. Luego se autentica la identidad del servidor, es decir, el cliente comprueba que las claves funcionan adecuadamente para que pueda establecerse la conexión. Como esto no me alcanzó en una sola lámina, tuve que dividirla, entonces nos habíamos quedado ahí, donde se autentica la identidad del servidor y luego se procede a autenticar la identidad del cliente. Es decir, ya se intercambiaron las llaves, tanto el cliente como el servidor, simplemente verifican entre ellos que la información sea correcta para cuando ocurra el intercambio de información. Una vez que ya se realizaron todos estos pasos, se establece la conexión segura. Es decir, que ya están autenticados, ya pueden comunicarse y ya pueden hacer una conexión cifrada. Ya están listos para intercambiar datos de forma segura y aquí comienza el proceso normal de transferencia de archivos. Una vez que se termina la transferencia de archivos, que se escriben los comandos o que se hace lo que se vaya a hacer, se finaliza la sesión, es decir, se envían los paquetes que permiten cerrar la conexión. Lo normal, lo más común en SSH es autenticarse por contraseña. Es decir, usted pone un nombre de usuario, una contraseña y va a poder iniciar sesión. Pero este método tiene varias desventajas muy importantes. En lugar, el usuario tiene que memorizar, tiene que escribir su contraseña y puede ser interceptada de diferentes formas. Puede ser que la persona le escribió en un papel, alguien miró cuando escribió en el teclado o simplemente pues, un tercero con uno de esos software llamados sniffer intercepta la contraseña, lo cual básicamente es una vulnerabilidad muy importante. Por eso existe un método alternativo, que es la autenticación con clave asimétrica. Básicamente, si una versión súper reducida de este método de autenticación, un usuario a través de su computadora genera un número aleatorio muy grande y hay un programa que a partir de este número se encarga de generar dos llaves, la llave pública y la llave privada. Básicamente, si unimos esas dos claves, es decir, la llave pública y la llave privada, por métodos matemáticos y con algoritmos que no voy a explicar aquí, me tiene que dar ese número aleatorio muy grande y eso confirmaría que el usuario en realidad es quien dice ser. Entonces, en primer lugar, Ana redacta un mensaje. En segundo lugar, ese mensaje es cifrado con la clave pública de David, no con la clave pública de Ana. Pero ustedes me van a decir, pero ¿cómo es posible que Ana tenga la clave pública de David? Sí la tiene, la acaban de intercambiar los servidores al momento que establecieron la conexión. En el número 3, Ana envía el mensaje a David a través de cualquier medio de internet, puede ser correo electrónico, mensajería instantánea, lo que sea. Y entonces David lo recibe. Pero lo que ocurre es que él tiene su llave privada y entonces él utiliza esa llave privada para desencriptar el mensaje de Ana. Y esto significa que si tiene la llave correcta va a poder descifrar el mensaje original. Este método tiene varias ventajas, especialmente que el usuario no debe escribir ni recordar ninguna contraseña. Una vez que se establece la conexión, el sistema se encarga de intercambiar las contraseñas, intercambiar las llaves privadas y públicas y hacerlo de una forma automática y extremadamente rápida.
La otra cosa importante es que ninguna contraseña es secreta. Ya vimos que existen los pares de llave pública y llave privada, que son llaves que se intercambian y que tienen que coincidir al momento de desencriptar los mensajes. Bueno, hablemos un poco de los archivos de configuración. Existe el archivo que se llama sshd-config, que es el archivo de configuración del servidor. Y también existe el archivo ssh-config, que es el archivo de configuración del cliente. En el caso particular del archivo de configuración del servidor, es decir, el sshd-config, hay que tener claro algunas de las entradas que son importantes, como por ejemplo el que dice port, es donde se especifica el puerto TCP que se va a utilizar. Lo normal es utilizar el puerto 22, pero podría ser cualquier otro. También hay una donde se especifica el protocolo. El valor que se utiliza aquí es únicamente la versión 2 del protocolo. Y existe otra cosa importante que es las host key, es decir, las claves privadas y públicas que se generan durante la instalación y que se especifican exactamente dónde están. Hay otras opciones que son importantes y se ponen que son si sí o no. Pues en este caso, tenemos por ejemplo si vamos a tener autenticación por contraseña o autenticación por clave pública, dónde están los archivos de llaves autorizadas y otra cosa súper importante, si vamos a permitir conexiones X11, es decir, si vamos a permitir video remoto. Por su lado, el archivo de configuración del cliente es bastante parecido, con unas opciones muy similares. Y bueno, hay que destacar acá algunas configuraciones importantes, es decir, dónde se guardan las claves públicas, dónde se guardan las claves privadas. Esto lo vamos a ver con más detenimiento en la parte práctica.